Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y confirmaciones que ha sacudido el panorama del entretenimiento internacional. Tenemos entre manos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, y que estoy seguro va a dar mucho, pero muchísimo de qué hablar. **Can Yaman confirma traición a Demet Özdemir **. Sí han oído bien, ese bombazo que ha dejado a muchos con la boca abierta, a otros con el corazón en un puño, y a algunos, quizás, con esa amarga sensación de que las apariencias a veces engañan. ¿Qué pasó realmente entre estos dos tórtolos que parecían sacados de la más romántica de las novelas turcas? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores que se han convertido en gritos, las confirmaciones que ponen el punto final a una era, y las posibles, y seguramente profundas, repercusiones de esta historia que ha sacudido los cimientos de su relación y, de paso, los de la ilusión de millones de fans. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, si disfrutan desentrañando los secretos de la farándula y si les interesa conocer las verdades, a veces dolorosas, detrás de las historias de amor de Hollywood y del resto del mundo, no se olviden de darle a ese botón de **, suscribirse **, y activar la **, campanita **, para no perderse ni un solo vídeo. Hoy la intriga es máxima, y empezamos. Para quienes navegan aún por las aguas de la fama turca, o para refrescar la memoria de los más fervientes, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos que han conquistado corazones a nivel global. Su ascenso meteórico se vio impulsado de manera exponencial gracias a la química innegable que desplegaron en la serie **Erkenci Kuş**. En ella interpretaron a Can Divit y Sanem, dos personajes cuyos destinos se entrelazaron de forma tan convincente que la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa. La conexión que mostraron en pantalla trascendió las cámaras, y durante mucho tiempo, los fans suspiraban ante cada aparición conjunta, cada gesto tierno, cada sutil confirmación que apuntaba a que su amor era tan real fuera de los focos como dentro de ellos. Se erigieron, casi de forma instantánea, como la pareja dorada de la televisión turca, un referente de romance moderno, y su noviazgo era seguido con una lupa implacable por millones de personas en todo el mundo, ansiosas por vivir a través de ellos su propia fantasía romántica. Imaginen entonces el impacto sísmico que supuso cuando los murmullos, las especulaciones y, finalmente, las confirmaciones, comenzaron a teñir su idilio de sombras. El tema que hoy nos ocupa gira en torno a un supuesto acto de infidelidad por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir, una noticia que no solo ha supuesto un duro golpe para su relación, sino también para la ilusión de una legión de seguidores que habían depositado en ellos sus esperanzas de amor eterno. Los primeros atisbos de que algo no marchaba sobre ruedas comenzaron a filtrarse hace ya un tiempo, de forma sutil al principio. Se trataba de murmullos, de sutiles señales, de pequeñas grietas en la armadura de lo que parecía ser un idilio perfecto e inquebrantable. Al principio, como suele suceder en estos casos de alto perfil, cualquier distanciamiento o desavenencia se atribuía a las exigencias insalvables de la vida laboral, a las agendas apretadas que los separaban físicamente, o a la presión inherente a una fama que los mantenía constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y las distancias parecían acortarse en términos de tiempo de pantalla pero alargarse en la vida real, los rumores de infidelidad empezaron a cobrar una fuerza imparable, transformando los susurros iniciales en gritos ensordecedores para algunos medios de comunicación. Se hablaba de encuentros secretos, de terceros en discordia que se habían colado en su paraíso, de mensajes comprometedores que habían salido a la luz. Pero, ¿quién era ese misterioso tercero o tercera? Esa era, sin duda, la gran incógnita que mantenía a la prensa y a los fans en vilo, y los nombres que empezaron a circular eran tan variados como a menudo especulativos, alimentando la máquina del chisme. Lo que realmente ha puesto el broche de oro a esta historia, el punto de inflexión que nos trae hoy aquí con esta noticia explosiva, es la **, supuesta confirmación de la traición por parte de Can Yaman **. Aunque en un principio se intentó mantener todo en un segundo plano, un velo de discreción como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, la presión mediática incesante y, según se desprende, las pruebas que habrían sido irrefutables han acabado por hacer que la verdad, por dolorosa que sea, salga a la luz. No estamos hablando de meros rumores o de la especulación desenfrenada de la prensa amarillista ahora, estamos ante información que parece haber sido corroborada de alguna manera, por fuentes cercanas o por confesiones implícitas.
Los detalles exactos de la traición, sin embargo, siguen siendo un poco nebulosos, una zona de penumbra donde reside gran parte del misterio y la intriga que rodea esta ruptura. Se trata de una relación paralela que se había estado gestando en secreto. Fue un desliz puntual, un error cometido en un momento de debilidad. ¿Y quién es esa persona que ha jugado un papel tan crucial en la destrucción de lo que parecía ser un amor de película? Según algunas informaciones que han circulado de forma persistente y que han sido recogidas por diversos medios, incluyendo algunos muy cercanos al mundo del espectáculo turco y a los círculos de influencia de los propios actores, Can Yaman habría sido visto en compañía de otra mujer en circunstancias que aparentemente dejaban muy poco lugar a la duda. Las imágenes, si bien es cierto que no siempre son explícitas o contundentes en su presentación, a menudo tienen la cualidad de hablar por sí solas, de insinuar, de sugerir. Y se dice que estas imágenes, o las evidencias que contenían, habrían sido el detonante principal para que Demet Özdemir tomara una decisión drástica, una que marcaría el fin de su relación. La discreción con la que ambos intentaban manejar su relación en un principio, un esfuerzo consciente por proteger su espacio personal y preservar la intimidad en medio de la vorágine mediática, se vio finalmente desbordada por la intensidad de los rumores y, lo que es más importante, por la evidencia palpable de la infidelidad. Demet Özdemir, por su parte, se ha mantenido hasta ahora en una postura de considerable hermetismo. Ha sido un pilar de elegancia y profesionalismo, enfocándose de manera admirable en su carrera y en sus proyectos laborales, demostrando una fortaleza y una resiliencia dignas de admiración. Sin embargo, es indudable que este tipo de situaciones afectan profundamente a cualquier persona, y más aún cuando se trata de una relación que ha sido el foco de atención de millones de personas en todo el mundo. La decepción, el dolor profundo, la rabia silenciosa, son emociones que, sin duda alguna, han pasado por su cabeza y por su corazón en las últimas semanas o meses. Lo que más llama la atención de su actitud es la forma en que ha gestionado la situación públicamente, sin caer en dimes y diretes, sin alimentar el escándalo, pero con un silencio que en ocasiones es mucho más elocuente y revelador que 1000 palabras. Ahora vayamos al grano, a la pregunta que sin duda muchos se están haciendo con fervor: ¿quién es la otra persona involucrada en esta trama? Aquí es donde la cosa se pone más especulativa, y es de vital importancia recalcar que hasta que no haya una confirmación oficial y directa por parte de alguno de los protagonistas, debemos ejercer la cautela y la prudencia. Se han mencionado varios nombres en los círculos mediáticos, y como suele ocurrir en estos casos de gran interés público, la prensa se afana en buscar la figura más mediática, la que pueda generar mayor revuelo o la que por su notoriedad haga la historia aún más jugosa. Sin embargo, hasta la fecha, no hay una única figura que haya sido señalada de forma contundente y que, además, haya sido confirmada por ambas partes como el epicentro de esta crisis. Lo que sí parece ser cierto, y es la conclusión a la que muchos llegan, es que hubo un acercamiento significativo, una conexión especial, que fue percibida por Demet Özdemir como una traición inaceptable y que esta persona, sea quien sea, ha jugado un papel crucial, aunque sea involuntario, en la ruptura de su relación. Es interesante desde una perspectiva sociológica y de análisis mediático, cómo el mundo del espectáculo maneja estas crisis de alto perfil. Por un lado, existe una insaciable necesidad de la prensa y del público de saberlo todo, de desgranar cada detalle íntimo de la vida privada de sus ídolos, como si les debieran explicaciones constantes. Por otro lado, está el deseo natural, y a menudo muy complicado de lograr, de las celebridades de mantener un cierto grado de privacidad y de intentar controlar la narrativa que se construye sobre sus vidas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la balanza parece haberse inclinado de forma inexorable hacia la exposición pública, y las supuestas confirmaciones por parte de Can han hecho que este tema sea ineludible, imposible de ignorar, y que se convierta en el centro de atención de todos los focos. ¿Qué significa esta confirmación, este supuesto reconocimiento por parte de Can Yaman, para la relación en sí? A todas luces parece significar el fin de una etapa, un punto de no retorno. Las traiciones, cuando son confirmadas de manera tan directa, rara vez son superadas, especialmente en una relación pública y tan expuesta como la suya. La confianza, ese pilar fundamental sobre el que se construye cualquier vínculo sólido, una vez rota, es increíblemente difícil de reconstruir, si es que llega a ser posible. Y en el caso de una pareja que ha sido tan idealizada por sus seguidores, que ha alimentado tantas fantasías románticas, el impacto de una ruptura de este tipo es aún mayor, dejando tras de sí un rastro de desilusión y de preguntas sin respuesta. Los fans que apoyaban incondicionalmente su amor, que creían en su historia,
ahora se enfrentan a la cruda realidad de que las cosas no eran tan perfectas como parecían desde fuera. También es crucial considerar la imagen pública de Can Yaman, quien ya de por sí arrastra una fama de conquistador empedernido y de carisma arrollador. Este incidente, esta confirmación de una infidelidad, podría, para algunos, reforzar esa percepción preexistente, consolidando su imagen de chico malo, o de alguien con una inclinación natural hacia las aventuras. Para otros, sin embargo, podría ser visto como un error humano, un desliz grave, pero un error al fin y al cabo, una prueba de que incluso las estrellas de cine cometen equivocaciones. La forma en que gestione esta situación en los próximos meses será absolutamente clave para su imagen a largo plazo. ¿Se disculpará públicamente de forma sincera? ¿Intentará una estrategia de reconquista, aunque parezca una misión imposible? ¿O simplemente seguirá adelante asumiendo las consecuencias de sus actos y dejando que el tiempo y la distancia hagan su trabajo? La presión sobre Demet Özdemir, en este contexto, debe ser inmensa y desgastante. Recibir este tipo de noticias, especialmente cuando se trata de una traición confirmada, y al mismo tiempo intentar seguir adelante con su vida personal y profesional, es una carga emocional y psicológica muy pesada de llevar. Es fundamental que reciba el apoyo incondicional de sus seguidores, que estos comprendan su dolor y le permitan sanar en la intimidad si es lo que ella desea y necesita. A veces la empatía y el respeto del público pueden ser un bálsamo sanador, mientras que otras veces, la atención constante puede sentirse como una invasión insoportable a su espacio más privado. En definitiva, la noticia de que Can Yaman confirma la traición a Demet Özdemir es un golpe de realidad para muchos de nosotros, para aquellos que veíamos en ellos un espejo de la felicidad y del amor verdadero. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las pantallas, detrás de las historias de amor idílicas que nos venden las series y las películas, hay personas reales, con sus propias luchas internas, sus propios errores, sus propias debilidades y sus propias complejidades. La relación entre Can y Demet, que inspiró a tantos, que encendió la chispa de la fantasía romántica en millones de corazones, parece haber llegado a un punto de no retorno, un abismo insalvable, dejando tras de sí un rastro de especulaciones, rumores, decepción y ahora una confirmación dolorosa que pone el punto y final a un capítulo que muchos esperaban que fuera eterno. ¿Qué podemos aprender de todo este turbulento desenlace? Quizás la lección más importante que podemos extraer de esta historia es la necesidad de ser conscientes de la idealización que, de forma casi inconsciente, proyectamos sobre las celebridades. Aunque admiremos profundamente su talento, su carisma y la forma en que nos hacen soñar, es fundamental recordar, en todo momento, que son seres humanos con virtudes y defectos, con aciertos y errores, y que sus vidas no siempre se ajustan a las narrativas perfectas que a veces construimos para ellos en nuestra imaginación. La transparencia, la honestidad radical y el respeto mutuo son pilares fundamentales e insustituibles en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, de amistad o familiar, y cuando estos pilares se tambalean o se rompen, las consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente cuando todos estos acontecimientos se desarrollan bajo el implacable escrutinio público y mediático. Esperamos sinceramente que, a pesar de este difícil y doloroso momento, tanto Can Yaman como Demet Özdemir encuentren la paz interior y el camino adecuado para seguir adelante con sus vidas. Sus carreras profesionales son increíblemente prometedoras, y confiamos en que con el tiempo y la experiencia acumulada, seguirán deleitándonos con su inmenso talento en futuros proyectos, quizás con experiencias vitales que les ayuden a crecer como personas y a madurar en su camino. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, mis fieles seguidores, qué les ha parecido esta noticia? ¿Les ha sorprendido en mayor o menor medida? ¿Creían que ya existían problemas en la relación, o esta noticia ha sido un auténtico jarro de agua fría para ustedes? Nos encantaría, de verdad, saber su opinión sincera y detallada en la sección de *** comentarios *** de abajo. Compartan sus pensamientos, debatan de forma respetuosa y constructiva, y cuéntenos también qué tipo de contenido les gustaría ver en futuros vídeos. Su participación es lo que hace que este canal sea lo que es. Si disfrutaron de este vídeo y les ha resultado interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden, es un gesto que nos ayuda enormemente, darle a ese botón de *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que también esté interesada en el mundo de la farándula, en las noticias del corazón, o simplemente en las historias que mueven el mundo del entretenimiento.
Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Gracias de corazón por acompañarnos en esta entrega tan intensa, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.